excelentísimas, ilustrísimas autoridades civiles y militares, señoras, señores, amigos todos. En primer lugar, y al igual que la semana pasada, quisiera invitar a todos los asistentes a que tengan presentes en sus recuerdos, pensamientos u oraciones a las víctimas de los devastadores efectos de la Dana en el Levante y que todos, en la medida de nuestras posibilidades, apoyemos o ayudemos con los medios a nuestro alcance. Ya comentamos entonces que, pese a que evitamos referencias ajenas al estricto desarrollo de nuestros ciclos de conferencias, debemos dedicar a las víctimas un breve, aunque sentido, homenaje, porque la ocasión sin duda lo merece. Un día más quisiera agradecer a doña María Dolores Ruiz Ayúcar, presidenta de la Fundación Ávila, la cesión de este espacio cultural. También debo mostrar mi agradecimiento al Instituto de Historia y Cultura Militar por su generosa colaboración para la organización conjunta de este ciclo universitario de Cultura e Historia Militar titulado España en Hispanoamérica, conmemoración de los 500 años de presencia española en Perú. Y, por supuesto, a nuestra ponente de hoy, doña Magdalena Epazis Pi Corrales, ampliamente conocida y reconocida por muchos de los presentes, tanto por sus trabajos de investigación y publicaciones como por su participación en un reciente Congreso Internacional de Defensa que organizó nuestra universidad. Debo agradecer especialmente su deferencia para con nosotros, pues deben saber ustedes que ha modificado su agenda y sus quehaceres para acompañarnos esta tarde, lo cual le agradecemos vivamente. No voy a detenerme en la ficha técnica de este ciclo, por cuanto se detalla de manera sucinta en el folleto de mano que se les ha facilitado. De esta forma no restaremos tiempo a nuestra ponente para su conferencia Vivir y morir en el mar, los tercios embarcados, siglos XVI y XVII. La doctora Pi Corrales cuenta con un currículum que evidencia una amplísima trayectoria profesional y académica con una producción científica muy abundante y valiosa, que la ha hecho acreedora de múltiples reconocimientos civiles y militares. Dada la concesión que pretendemos, les presentaré una reseña biográfica muy resumida que la ponente me ha facilitado y que en absoluto hace justicia a sus muchos méritos. Bueno, Magdalena Epazis Pi Corrales es catedrática de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en la historia naval y militar de los siglos XVI y XVII, es autora de más de un centenar de publicaciones en su especialidad, libros, capítulos de libros y artículos en revistas especializadas. Ha participado en más de 30 proyectos de investigación financiados por entidades públicas y privadas nacionales e internacionales, al igual que ha intervenido en la organización de más de una treintena de actividades I+D nacionales y extranjeras, ciclos de conferencias, seminarios científicos y otras actividades. Es directora del título propio, especialista en Historia Militar, entre los años 2016 y 2018, y directora de la Cátedra Extraordinaria Complutense de Historia Militar, entre los años 2016 y 2022. Ha recibido el Premio Virgen del Carmen de la Marina Española y un diploma de honor en atención a los méritos por su investigación en los temas relacionados con la historia naval. Ha sido distinguida con la Real Orden de la Estrella Polar del Reino de Suecia por su contribución al fomento de las relaciones hispano-suecas a lo largo de la historia. Fue nombrada amiga de la Infantería de Marina en 2019, es académica de número de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares desde el 2021, es vocal designado del Real Patronato del Museo del Ejército desde el año 2023 y embajadora de marca Ejército también desde el año 2023. Bueno, un currículum bastante impresionante. Les dejo ahora con esta, que sin duda será una magnífica disertación de la que a buen seguro disfrutarán todos los presentes. Les dejo con Magdalena. Muchas gracias. Muy bien, ¿no? Bien. Ese currículum se debe a que tengo muchos años ya. O sea que... Buenas tardes. Mis primeras palabras son de alegría, de satisfacción y de agradecimiento. Para mí es un honor, es un privilegio estar hoy aquí con todos ustedes en la tarde que nos ocupa en esta maravillosa sede que es el Palacio Serrano de los Serrano de esta entrañable localidad de Ávila. Muchas gracias, Javier, director de la Cátedra de Cultura de Defensa, subintendente Julián Vallespín, por la invitación y a quienes han organizado este espléndido primer ciclo universitario de Cultura e Historia Militar. Mi agradecimiento va también por compartir cartel, si se me permite el símil taurino, con excelentes profesionales, muchos de ellos además grandes amigos. Decía al principio que para mí es una
satisfacción y una alegría porque voy a hablarles de un tema que para mí es fascinante y que es el resultado de muchos años de investigación en los archivos. Esa investigación se plasmó en un libro que se llama Tercios del Mar, Historia de la Primera Infantería de Marina. Y, como ha dicho Javier, como embajadora de la marca Ejército y académica de la Academia de Ciencias y Artes Militares, me es muy grato invitarles a compartir con ustedes el lema de esta última: saber el pasado, conocer el presente y descubrir el valor de la contribución de las Fuerzas Armadas. Les invito a que hagan un viaje conmigo por mar, por los Atlánticos, por el Mediterráneo, para conocer las peripecias y los sinsabores de la vida de los soldados embarcados. Y también para que todos seamos testigos de cómo se vivía y se moría en la mar cuando se ponía en marcha una jornada naval para luchar contra los enemigos de la monarquía hispánica de aquel periodo, de los siglos XVI y XVII. Esta singladura la vamos a realizar con muchas imágenes para entender cómo los infantes lucharon por su patria y por su rey. Hay un dicho de los griegos clásicos con el que parece oportuno comenzar mi intervención. Ese dicho dice: hay tres clases de hombres, los vivos, los muertos y los que están en la mar. Y hay un refrán marinero que además puede leerse en una placa situada en la Escuela Naval de Marín, donde se forman los futuros oficiales de la Armada Española, que dice: el que no sepa lo que es rezar, que vaya por esos mares, verá que pronto lo aprende sin enseñárselo nadie. Lo que pretendo decir es que quienes formaron parte de la historia naval española de aquel periodo fueron hombres excepcionales, en un periodo histórico único en el que la monarquía hispánica, especialmente desde la segunda mitad del siglo XVI, en el reinado de Felipe II, se vio obligada a articular una política ofensiva, sí, pero también defensiva contra sus enemigos. Decía, una política ofensiva en espacios con intensidades distintas que requirieron un esfuerzo costoso en hombres y recursos y no siempre con los resultados deseados. Igualmente, una política defensiva si las circunstancias así lo requerían. Es algo lógico, siendo como era España entonces una de las protagonistas indiscutibles de los acontecimientos descubridores de finales del siglo XV, que habían alcanzado por primera vez grandes zonas del mundo, que hasta entonces les eran ignotas o les eran completamente desconocidas, inaccesibles en África meridional y oriental, en el sur y este de Asia o en América. Fíjense ustedes el mapa con las posesiones españolas en el mundo en la época de Felipe II, porque Portugal estaba incluida en la monarquía. Para que nos sea a todos más llevadera y más fácil esta navegación a la que les he invitado, tienen ustedes que imaginarse las siguientes cosas: la inmensidad del mar, la soledad, la inadecuada dieta alimenticia, los problemas propios de la convivencia diaria entre la marinería, los oficiales y los soldados embarcados, la distribución de funciones a bordo, la rutina antes de entrar en combate en los largos días de inacción embarcados, la separación de la vida en familia, la falta de una precisa atención sanitaria e higiénica, las enfermedades, la suciedad a bordo, el hedor de los fletados, el hacinamiento, el combate, el ruido ensordecedor, la humareda, las tormentas, el estruendo, el miedo, los gritos, la oscuridad, los naufragios. Hemos oído muchas veces hablar de los tercios, de los soldados, de los infantes, y se ha escrito bien, muy bien sobre ellos. Aquí tienen ustedes un cuadro de época con un mosquetero, un piquero y un arcabucero. Sin embargo, sus historias transitan entre la fábula, el mito, la leyenda y la realidad. Si fueron esos valientes y profesionales soldados que luchaban por su patria y por su rey, o eran esos ladrones, desertores, sedientos de botín, que arrasaban los pueblos cuando estaban de guarnición o a su paso hacia el lugar del destino. En cualquier caso, no debemos dejarnos arrastrar por los tópicos, porque los tercios no fueron ni más sanguinarios ni más saqueadores que los ejércitos pertenecientes a otras naciones. Los tercios fueron los soldados de infantería de España, entonces la unidad de élite del ejército, que nacieron por una decisión de Carlos I, emperador de Alemania como Carlos V, el 15 de noviembre de 1536, en que se dictaba de forma oficial la Ordenanza de Génova, un documento en el que encontramos por primera vez la palabra tercio.
Y esos tercios duraron hasta la llegada de la dinastía Borbón a España a comienzos del siglo XVIII. No hay que confundir tercios con el ejército de entonces, son una parte de él, constituyen la infantería, está la artillería y está también la caballería. Cuando la leyenda negra contra España ha señalado en reiteradas ocasiones que eran violentos, despiadados, violadores, asesinos, hay que tener en cuenta que en esa época no podemos hablar de ejército español, sino que debemos hablar de ejército hispánico, porque España estaba entonces compuesta por territorios en los Países Bajos, en América, en Asia o en Italia, y que los tercios, además de españoles, los españoles eran entre un 12 y un 15%, el resto de los tercios estaba compuesto por tedescos o tudescos, es decir, los alemanes, suizos, italianos, irlandeses, valones, que eran el resto de sus efectivos. Aquí tienen a un arcabucero y en este lado a su imagen un mosquetero. Decía hace un momento que hay numerosos autores que han escrito mucho y muy bien sobre los tercios. Y fíjense, hay asociaciones como 31 enero de tercio, hay numerosos grupos de recreación histórica, Imperial Service, Retógenes, y hay también pintores de batallas, quien no conoce a Augusto Ferrer Dalmau, o este otro que es el fotógrafo de batallas, Jordi Bru, que se va a los confines de la Antártida, a las banquisas despobladas del Ártico, para captar con su máquina las brumas, los lagos helados, las ciénagas, los valles y montañas y todo cuanto aparece en sus fotografías y las va superponiendo. Las superpone además con grupos de recreación histórica, como tenemos en esta imagen. Y además está esculpiendo un monumento a los tercios por Salvador Amaya, el mismo escultor de la figura de Blas de Lezo situada en la Plaza de Colón de Madrid. Aquí lo tenemos en unas imágenes que está elaborando. Creo que ya tiene al piquero y al arcabucero, le falta el otro y un perro que tiene que estar, y desconozco la razón del perro, pero bueno, el caso es que tiene que estar. Bien, yo les voy a hablar de los tercios embarcados, los tercios del mar, la primera infantería de marina española, dividido también en arcabuceros, mosqueteros y piqueros, porque al principio de la Edad Media había soldados de marina, es decir, aquellos que se subían a un barco guarneciendo a estos de posibles ataques, bien corsarios, bien piráticos, ¿no? Los conocemos a esos hombres por los corpus legislativos de aquella época, el Código de las 7 Partidas de Alfonso X el Sabio para el caso de la Corona de Castilla y el libro del Consulado del Mar en la Corona de Aragón, ambos del siglo XII-XIII, ¿no? Se alude a ellos como los usados en la mar, se les llama así, y se reclutan en cada ocasión en la que eran necesarios, como lo hacían los marineros. También se les llama hombres de guerra o simplemente soldados o guardianes. Estos hombres acompañaban a las flotas de Indias, a las armadas de guerra, en defensa de esos posibles ataques corsarios y piráticos. Para la fecha de 1528 se tiene constancia del primer tercio de galeones que ya no se reclutaba para cada ocasión y cuando terminaba la misión se iban a sus casas, sino que ya eran soldados que quedaban de manera estable y permanente en una armada de guerra. No obstante, la verdadera raíz de la infantería de marina son las llamadas compañías viejas del mar de Nápoles, que estaban al servicio permanente de las galeras de ese reino. Hay que recordar que Nápoles y Sicilia, el reino de las dos Sicilias, pertenecían a España por las conquistas llevadas a cabo por Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, entre 1503 y 1504. Bien, con fecha de 27 de febrero del año 1537, con Carlos III, esos tercios, con Carlos I, entrarían enseguida en acción en el intento de la toma de Argel, que es un fracaso en 1541, en el asedio a la isla de Malta, que es un éxito en 1565, en la batalla de Lepanto en 1571, en la conquista de Portugal en 1580, en la Gran Armada del 88, la mal llamada Armada Invencible y en otras muchas conocidas acciones navales posteriores. Así, fueron naciendo distintos tercios, el de Cartagena, el del Mar Océano, el del Mediterráneo, el de las galeras de Sicilia, etc. No me resisto a destacar el primero de ellos, el de Cartagena. Hablar de bravura y pericia castrense es hablar del tercio de Lope de Figueroa, una unidad de infantería española cuya leyenda se ha forjado a fuego, a pólvora y acero a lo largo de la historia. Este tercio ha estado en primera fila de tantas escaramuzas y batallas que contarlo pues, casi nos llevaría toda una vida. Actuaron tanto estos tercios en el Mediterráneo como en el Atlántico. Y en los siglos siguientes
fueron haciendo sucesivas ordenanzas que fueron dando forma al corpus legal que hacía alusión a la organización naval de la época. Por ejemplo, de 1633 son las ordenanzas primeras que detallan en sus 400 artículos asuntos tan relevantes como cuántos hombres deben ir, qué ración deben tomar diaria, qué cantidad de vino deben ingerir, cómo se deben preparar para la batalla, cuáles los ingredientes que deben tener el botiquín de los barcos. Llama la atención, por ejemplo, que se empleara o se insistiera en jarabe de limón, de ahí que los barcos españoles sufrieran menos el escorbuto, que será una de las características principales de otros países, como por ejemplo Gran Bretaña. Y más adelante todavía tenemos las ordenanzas del ministerio de José Patiño de 1717, ya durante el reinado del primer Borbón. Bien, en el siglo XX, el 10 de julio del año 1978, el rey Juan Carlos firmó un real decreto por el que se disponía que, y cito literal, se fija el año de 1537 como antigüedad del Cuerpo de Infantería de Marina. Así quedó recogido en una orden ministerial de 22 de abril de 1981. Ya tenemos, por lo tanto, a los infantes de Marina. Veamos ahora 4 aspectos fundamentales. ¿Dónde y en qué embarcaciones están? ¿Quiénes son? ¿Cuál es el personal embarcado? ¿En qué condiciones? Es decir, sus peripecias, sus sinsabores, cómo era vivir, sobrevivir y morir en el mar. ¿Y qué ocurría después, cuando acababa una empresa y una jornada naval y estaban vivos, ¿no? Bueno, en aquellos siglos había 3 grandes escenarios marítimos, 3 grandes escenarios de guerra, con mayor o menor suerte en sus resultados. El Mediterráneo, el Atlántico y luego, bueno, la lengua esa que sube por el Canal de la Mancha y el Mar del Norte. Para ello, la Corona, en su política defensiva y ofensiva, articuló la construcción de distintos prototipos navales en función de los escenarios en los que iba a actuar, porque dependiendo del ámbito naval, las naves tenían que ser de determinada condición y de una peculiaridad específica. Hay 2 tipos básicos de embarcaciones, que es la galera, la que tiene en imagen, la galera en el Mediterráneo y el galeón en el Atlántico. Son los prototipos base, eso no significa que no haya otros, saetías, zabras, galeazas y demás repartidas en ambos ámbitos. Sus características, como pueden comprobar en la imagen, son bajo bordo, la vela es latina, tienen 2 o 3 palos, un largo espolón de proa, que es donde atacan al lateral del barco enemigo para abrir un agujero y después proceder al abordaje, unos 25 bancos de promedio, es decir, 5 o 6 personas por banco, y suelen tener entre 30 y 40 metros, se llama eslora, al largo del barco, y 6 metros de manga, que se llama al ancho, ¿no? Aquí tienen otra vez otra imagen del Museo Marítimo de Barcelona, la galera real de Don Juan de Austria en la batalla de Lepanto, y esta es la popa de una galera, en tanto que este es el espolón de proa. Esto es una réplica exacta de esa galera real que se encuentra en el Museo Marítimo de Barcelona, ¿no? Y aquí tenemos un interior de una galera, más o menos, ¿no? Una galera ordinaria podía llevar entre 100 y 110 hombres de guerra y entre hombres de guerra y marinería y alrededor de 150 hombres de remo, lo que se ponía un total entre 250 a 260 o más hombres. A mediados del 16, una galera ordinaria tenía entre 24 y 28 bancos por banda, es decir, 7 remeros por banco. Y en el caso de la galera real de Lepanto medía 60 metros de largo y 52 de cubierta y 6 metros de ancho, es decir, de manga. Esto que ven aquí es un nuevo grabado de lo que es una galera. Este es el ramal de los galeotes que llevaban atados en las manos, remaban con el ramal puesto y también en los pies. En los bancos comían, remaban, dormían, bebían y hacían sus necesidades porque nadie los liberaba de ese castigo. Al fin y al cabo estaban allí por castigo. Y permíteme esta foto porque refleja muy bien, si han visto la película Ben-Hur, pues han visto muy bien cómo es la vida en una galera, en el interior de las galeras. Bien, los otros prototipos navales del otro escenario naval de la monarquía hispánica en los siglos XVI y XVII fueron los galeones. Fíjense, nada que ver con lo que acabamos de ver.
Sus principales características son alto bordo, tienen 2 o 3 puentes para la artillería, además de la que se sitúa en proa, que es la parte delantera del barco, y en popa, en la parte posterior, y suele tener 3 mástiles o palos, mayor, que es en el centro, trinquete, que es el que está cerca de la proa, y mesana, que está cerca de la popa. Sus velas no son latinas, como hemos visto en el otro lado, son cuadras o cangrejas. Pueden tener entre 40 y 60 metros de largo y unos 10-12 metros de ancho. Estamos hablando entre 500 y 800 toneladas de arrastre y con cabida pues, para 250 soldados y 70 marineros, además de la oficialidad. Tenemos un ejemplo de lo que son los galeones en el mar y este es el interior. Un total, en un galeón de 550 toneladas se podía llevar a 300 o 350 personas, pero en ese tamaño, imagínense el hacinamiento y a la hora de tomar decisiones cómo se movían por los barcos, ¿no? Y 10 de ancha aproximadamente. Bueno, ya tenemos los barcos, ahora vamos a conocer quiénes son los hombres que están embarcados. Había 3 tipos de hombres, los que llamaban hombres de mando, los que recibían la denominación de gente de cabo y luego la gente de remo o de chusma. Cuando hablamos hombre de mando, evidentemente estamos hablando del capitán, del maestre, piloto, aquellos que tienen unos cargos que se han preparado, han estudiado en la Casa de Contratación de Sevilla o en otro lugar y son quienes ejercen el mando, de ahí su nombre. Luego tenemos la gente de cabo, que a su vez se divide en lo que es la gente de guerra, es decir, los aventureros, los gentiles hombres, los nobles y, por supuesto, los tercios del mar, ahí encajan perfectamente, es la gente de guerra, pero tenemos también la gente de mar, entre los que, curiosamente, están los artilleros, están dentro de la gente de mar, y los marineros, que a su vez se dividían entre marinero, el mayor nivel, luego estaba el grumete y después estaba el paje, cada una de ellas con una función determinada, todo ello dentro de lo que era la organización de arriar velas, lanzar cabos, tener todo preparado, hacer las guardias, etcétera, etcétera. Bien, gente de mar, por lo tanto, y gente de guerra y gente de mar dentro de lo que se llama gente de cabo. Y luego dentro de la gente de remo, que se conocía generalmente por el nombre de chusma. Chusma hoy en día tiene un término despectivo, pero era como se llamaba así, que a su vez se dividía entre los voluntarios y los forzosos. Los voluntarios se denominaban buenas boyas, es decir, aquellos que iban voluntariamente a remar, a palear sardinas, como decían. Era raro, sin duda alguna, pero había gente que estaba preparada y que había dedicado toda su profesión a remar. Y después estaban los forzosos. A su vez, estos se dividían entre los forzados o los condenados, que eran los galeotes, fíjense, ladrones, bígamos, blasfemos, desertores, vagamundos, como se les llama en aquella época. Y, además, dentro de los forzosos se encontraban los esclavos, aquellos que habían sido turcos o africanos, que habían sido apresados en el transcurso de una batalla. Con respecto a las mujeres, siempre saco este tema porque siempre me preguntan, bueno, ¿y las mujeres? Bueno, las disposiciones reales tenían prohibida la existencia de mujeres a bordo de una armada de guerra, pero se sabe que sí que hubo. Destaca esta. No he podido encontrar otra imagen porque no existe de la época, es una caracterización, obviamente. Es María la Bailaora, una mujer que se disfrazó de soldado para seguir a su amado, y Marco Antonio Arroyo, que es un soldado y testigo de la batalla, estamos hablando de Lepanto, en 1576 publicó una historia sobre cómo él había visto la armada de la Santa Liga y menciona a María la Bailaora. Fue descubierta por Juan de Austria, pero no la penalizó y permitió pues que siguiera actuando de alguna manera dentro de los barcos. Esta otra que tienen en su imagen es Ana María de Soto, considerada la primera infante de marina, pero ya en el siglo XVIII. Deseosa de aventuras, con 16 años se escapó de casa, se alistó con un nombre falso, Antonio María de Sotomayor y Alhama, y vestida de hombre, pues sirvió durante un tiempo en la Marina. Son casos excepcionales, también, por ejemplo, en la Armada de 1588, en la mal llamada Armada Invencible, pues había una nave que se llamaba la nave de los casados. Evidentemente los soldados se prefería que fueran voluntarios mayores de 18 y menores de 40, y que no estuvieran casados, obviamente, porque en ese caso no debían embarcarse con la familia. Bien, una vez embarcados vamos a conocer esas peripecias de los tercios en la vida del mar.
Poner en marcha una empresa naval era algo muy complejo. Primero, se tenía que nombrar al capitán general de esa armada, el rey la elegía ex profeso, y luego comenzaban unos complejos preparativos que eran los siguientes. Primero, saber de cuántos barcos se disponía. Para ello, se ponía en marcha una construcción, si es que daba tiempo, que eso era costoso porque el problema de la tala de árboles estaba restringida y tener unos barcos que fueran propiedad de la corona significaba que había que mantenerlos, había que tenerlos en buenas condiciones, había que dotarlos de manera permanente y eso era muy costoso. Pero si no se construían los barcos, lo que se hacía era se embargaban o se requisaban, o se hacía otra modalidad que era negociar con el dueño del barco, con el armador del barco, un asiento, es decir, un contrato. Y en ese contrato se especificaba qué parte iba a pagar la corona y qué parte iba a pagar el armador. Si el armador iba a pagar a los marineros, a los soldados, o las jarcias, las velas, los bastimentos, las provisiones, todo aquello, ¿no? A partir de ese momento comenzaba la leva, algo que era muy complejo y que también provocaba deserciones, impago de sueldos y otros inconvenientes. Cuando se procedía a la leva, los funcionarios reales iban por las ciudades de España con un banderín de enganche y ponían el banderín, avisaban que estaban y la gente se sumaba a la leva por un sueldo, por eso se llama soldado, por un sueldo. Pero en el camino o en el destino hacia su lugar de salida, pues pasaba de todo, desde enfermedades a momentos en donde no cobraban y por lo tanto huían y desertaban o tenían una actitud negativa por los pueblos por donde pasaban, ¿no? Por otro lado, hay que tener en cuenta que cuando se embarcaban, cuando iban a una leva para marcharse a formar parte de una armada, pasaban largos meses de cautiverio marítimo. La navegación se consideraba un negocio desesperado y espantoso. De ahí que las tripulaciones no estuvieran compuestas exclusivamente por militares de alta vocación, ya fuera en el caso de los militares o en el caso de los marineros. En este sentido, en los barcos hubo ladrones, aventureros, campesinos que huían de su vida horrible en el campo o también condenados por la justicia, por bígamos o por otros delitos. Especial y particularmente grave fue el retroceso demográfico que se vivió en el siglo XVII, lo que obligó a los funcionarios reales a ser muy poco exigentes en el proceso de selección. Iban a las tabernas y a los burdeles y ahí a la fuerza sacaba a gente que luego tenía que formarse para formar parte de los soldados. Y sobre todo a quienes pescaban literalmente les resultaba muy difícil de comprobar los requisitos como la posible experiencia en el mar, que seguramente no tendrían ninguna, los valores morales del candidato o incluso la edad. Entonces, ¿por qué se embarcaba la gente aparte de esa obligación? Pues por necesidad y pobreza, por hambrunas en sus lugares de origen, por hacer méritos, especialmente los segundones de la nobleza, por huir de una sentencia judicial, por tener 3 comidas diarias, ahora lo veremos, por cobrar un sueldo cuando lo cobraban, por aprender un oficio o una profesión o por ascender en la escala social. Bien, distintos cargos reales como veedores, tenedores de bastimentos, bebedores de vituallas y otros oficiales reales se iban nombrando para todo lo que se requería para poner en marcha una empresa naval. Y en los libros iban anotando la cantidad de víveres, de agua, de artillería, de munición, de número de soldados y de marineros. En definitiva, todo un complejo entramado de extraordinarias dificultades en las que no faltó, y más de una ocasión, una dudosa honradez por los propios funcionarios reales o por los abastecedores que alguna vez metieron la mano. En esta complejidad para organizar una jornada naval, España no vivió de espaldas al mar, sino todo lo contrario. Fíjense la cantidad de oficios que estuvieron involucrados: madereros, carpinteros, corcheros, toneleros, caldereros, plomeros, curtidores, boticarios para preparar los emplastos y los ungüentos, pescadores, leñadores, carboneros, cereros o estibadores. Se hacía la respectiva leva de los hombres que iban a vivir embarcados, destinados a esos barcos, por varios meses.
Algunos desertaban, como he dicho antes de embarcarse por falta de la paga prometida, otros se enfermaban por el camino en el que marchaban hacia el puerto de destino. Y también hay que tener en cuenta que en variadas ocasiones, cuando llegaban al puerto, la Armada no podía salir a tiempo por inclemencias climatológicas. Entonces se iban consumiendo las vituallas, de manera que si estaban programadas para 2 o 3 meses y aquello se alargaba, pues la gente se quedaba sin comer. En este apartado, además, estaba el problema de la artillería, la escasez de piezas artilleras. Había una variedad de hasta 17. Cañones, medios cañones, culebrinas, bombardas, medios versos, no les voy a decir las 17, pero eran muchos. Los galeones llevaban un promedio de 60 piezas y las galeras en torno a 20 o 25. Son muchas piezas si hablamos de todo ello, ¿no? Bien, una vez embarcados, decía, había que solventar si la Armada salía a tiempo, en el momento preciso, porque en muchas ocasiones las inclemencias meteorológicas lo impidieron. Aquí les pongo el ejemplo de un documento de la época que yo me encontré en el Archivo General de Simancas, en donde en azul aparece, no lo pueden ver, es una letra complicada la que hay en esta época, pero dice: estamos esperando tiempo para partir, que hasta ahora todo es vendavales contrarios para salir de esta costa. Y están parados con todo preparado, pero consumiéndose, como he dicho antes, las vituallas por esa razón. O este otro documento que me encontré, con una lista perfecta del número de toneladas, la gente de mar, la gente de guerra, la cantidad de agua, las pipas de vino, etcétera, etcétera. Bueno, pues cuando me puse a sumar con una calculadora todas esas columnas, resulta que al final no coincidía. ¿Qué me hizo pensar? Pues que se hacía trampa para cobrar más, bueno, no voy a decir para qué, que todos lo sabemos. Bueno, ya estamos embarcados, vamos a pasar a la tercera cuestión que quiero relatar. ¿En qué condiciones? ¿Cómo fue vivir y morir? No olvidemos que los barcos son verdaderas fortalezas flotantes, en los que hay que convivir en unas condiciones que he descrito hace un momento al comienzo de mi conferencia. Vamos a destacar someramente algunas de ellas. Por ejemplo, los embarcados viajaban con todo tipo de inquilinos, haciendo la vida compartida con varios parásitos: pulgas, piojos, chinches, cucarachas, ratas y otros roedores que deambulaban por doquier en las embarcaciones, a lo que se unía la particular circunstancia de los galeotes amontonados y encadenados a su barco. Hay que tener en cuenta que convivían también con animales vivos, gallinas, conejos, gallos, pollos, que correteaban por cubierta. Y lo hacían, las personas que estaban embarcadas, lo hacían en unos espacios pequeños, viviendo y durmiendo en la cubierta o en la bodega, bajo toldillas al raso, pernoctando sobre esteras o fardos que también les servían de mortajas. Los efectos personales de los embarcados debían llevarse en arcas o cofres de madera de unos 60 por unos 60, con ropa de repuesto, platos, mantas, etc. Hay que tener en cuenta que no tenían uniforme, solían llevar una camisa blanca, pantalones pardos o azules de media pierna, sin calzado, en un barco se está descalzo. Llevaban una vestimenta amplia para las maniobras y la comodidad. Esas arcas que he mencionado con anterioridad servían para comer, para sentarse, para jugar a las cartas o incluso podían servir para un altar improvisado. En las jornadas los hombres pasaban muchos meses embarcados. Compartían olores nauseabundos por el propio hacenamiento, con estrechez de los espacios, con falta de limpieza personal. Algunos pasaban muchos meses sin lavarse o sin aplicar ningún tipo de aseo personal, porque el agua dulce no se utilizaba para el cuidado personal. O sea, eso debía resultar una realidad asfixiante. El agua estaba racionada, lavar la ropa era misión imposible, solo si había escalas. Había, como he dicho, muy poca higiene personal, pese a la multiplicación de órdenes reales. La ropa se lavaba con agua de mar. Yo no sé si ustedes han lavado alguna vez la ropa con agua de mar y cómo se queda. Bueno, los baños de mar resultaban muy difíciles por el propio bamboleo del barco, porque muchos no se atrevían y además porque un gran número no sabía nadar. Y aprovechaban los chaparrones o las tormentas para bañarse, para ducharse. El concepto de entonces era que bañarse era de moros o de afeminados, con lo cual tampoco había mucho interés en bañarse. Según ellos, no era recomendable quitar la mugre que cubría la piel, porque así no picaban las pulgas, aunque evidentemente corrían el riesgo de infectarse.
El baldeo o limpieza del barco se hacía con agua de mar y es verdad que se hacían limpiezas periódicas de los barcos, pero una vez al mes en profundidad, frotando su superficie con romero cuando se tenía. Solo a mediados del siglo XVII, más bien finales, se sanearon las cubiertas con el empleo de desinfectante, bien vinagre o bien pólvora de cañón, a la que más tarde se añadía ácido sulfúrico sobre nitrato de potasio. Había mucha humedad en los barcos y la enfermedad más común de todas fue el mareo. Por otro lado, la dieta alimenticia evidentemente no era atractivo para subirse a bordo de un navío, pero quizás sería mayor en comparación con la vida de miseria de muchos, de donde venían muchos. Los barcos iban bien aprovisionados, el problema es que las provisiones se pudrían. En la imagen tienen a la izquierda más o menos la alimentación a bordo diaria, con las cantidades y el tipo de comida. Y a la derecha la equivalencia entre unidades, porque no era lo mismo una arroba de Castilla que una arroba en la Corona de Aragón. En general, la dieta alimenticia era deficiente, poco variada, con mucha falta de alimentos frescos. Hemos dicho que en los barcos se llevaban cerdos, ovejas, algunas res, gallinas y aves que convivían con los embarcados, pero era lo primero que se consumía. También alguna variedad de anchoas, pasas, ciruelas, higos o carne de membrillo. Existía un total desconocimiento para conservar los alimentos por la larga duración de los viajes y había mucho consumo de pan. Y cuando el pan se acababa, se consumía una harina integral de trigo más o menos entera que se cocía 2 veces para su resistencia y después se le añadía algo así como la levadura de la época. Es lo que se llamaba el bizcoto o el bizcocho, 2 veces cocido. Podía durar hasta 2 años. Se quedaba muy duro, pero se le echaba agua o vino para poder comerlo y aún así tenía sus vitaminas. Aquí tienen una imagen, o mejor dicho, 2 imágenes del bizcoto o galleta, como también se le llamaba. Se hacían 3 comidas al día. El desayuno, pues la galleta, vino, aporte energético, tocino o pescado. El almuerzo sobre las 11 de la mañana, comida más fuerte, pues menestra, arroz, los días alternos, carne o pescado seco, como anchoa o cazón. Imagínense, ese era el pescado seco. La carne en tasajos era carne seca troceada en tiras largas que se colocaba en depósitos con salmuera, con sal y luego se escurría. Era la única comida caliente del día y se hacía sobre fogones de metal siempre que el viento o la mar lo permitieran. Y en la cena lo que se hacía era dar la mitad del almuerzo. Como líquido es el agua, pero a los 10 días o 2 semanas como mucho se pudría, de 2 a 3 litros por persona y día. El vino, que se ha descubierto, vino tinto, vino blanco, vino dulce andaluz, 1 litro por persona y día. Me dirán, vaya, 1 litro por persona y día. Ojo, todos alcohólicos, no. Era por el valor energético que suponía, especialmente la ración que se daba cuando entraban en combate. Cerveza. Los documentos la describen como especie de fango verdoso que se mareaba en el mar. Es muy gracioso como lo dicen porque efectivamente se ponía mala con relativa facilidad. En vinagre, 3 litros de persona al mes, también se empleaba como potenciador de alimentos, disfrazaba por otro lado su mal sabor o su mala calidad y a veces se usaba como desinfectante. La carne se lavaba en el mar porque en salazón resultaba demasiado salada y los embarcados literalmente se quemaban la boca y sentían aún más sed, pasaban muchísima sequedad y una gran deshidratación a consecuencia de las maniobras. El queso era un componente esencial en las dietas porque se conservaba muy bien, podía ser sustitutivo de la carne y del pescado, pero se endurecía demasiado, resultaba muy difícil de masticar y tragar. Hay alguien que decía que se podía tallar alguna figura con un palito de lo duro que estaba. Y si alimentarse era difícil, descomer o de poner, era una epopeya. Qué fino lo he dicho, ¿eh? ¿Cómo lo hacían? Pues se subían a la borda, utilizaban vacinillas que luego arrojaban al mar, se utilizaba la expresión vista a proa para que todos miraran y el que estaba en plena faena pudiera hacer sus necesidades. Es decir, se agarraban y deponían. Pero más tarde a alguien se le ocurrió que era una forma muy penosa de morir en el mar si había mala mar, si había tormentas o un ataque repentino. Y entonces se puso una especie de letrina en la popa del barco a la que llamaron jardín. En Inglaterra lo llamaron gunner's store, que significa tienda de artillería.
aludiendo obviamente a las ventosidades, que consistía en una tabla de madera con un agujero en medio que flotaba fuera del barco a modo de columpio, y en las idas del barco no, pero en las salidas del barco se podía hacer. En las galeras las condiciones eran mucho peores. Fíjense, la proporción de chusma en las galeras era 73% de galeotes, es decir, de condenados, 7% de buenas boyas, o sea, voluntarios, y 20% de esclavos. O sea que la proporción es terrible. Con respecto a la edad de los galeotes, pues hablamos entre 20 y 50 años. Felipe II quiso rebajar la cantidad de las personas a la edad mínima de 17 y Felipe V a los 15, pero sabemos que hubo niños de 12 y hubo personas de 80, muy excepcional. Lo normal era entre 17 y 40, pero el rigor del trabajo, hasta caer en la extenuación, su pobre alimentación, las estancias deplorables en las que se encontraban y encadenados al barco, como he señalado con anterioridad, hacía que duraran mínimo 2 años, las sentencias eran mínimo 2 años, máximo de por vida. El Concilio de Trento estipuló que más de 10 no se podía, pero eso nunca siempre se cumplió. Las penas solían estar entre 6, 8 y 10 años, pero nadie sobrepasaba los 6 años. Los nobles no sufrían las penas de galera, sino destierros y multas. Y si hablamos de enfermedades y de asistencia sanitaria, fíjense, disentería, tifus, fiebre amarilla, cólera, paludismo, sarampión, viruela, infecciones de heridas, escorbuto, que fue el azote de los marinos, septicemias frecuentes por un ambiente insalubre en las cubiertas y en el interior de las embarcaciones. En guerra hubo muchas más muertes por enfermedad que por combate. La falta de vitamina C, a causa de tomar mucho tiempo alimentos secos y no frescos, pues provocó una de las enfermedades más típicas a bordo, que fue el escorbuto. Entre sus síntomas estaban las encías y la lengua hinchada, la palidez, la inflamación de los ojos, diarrea, desórdenes renales, hemorragias y un debilitamiento progresivo que acababa en la muerte. Se les envolvía en su estera con un lastre, se les lanzaba al mar, se decía que liaban el petate, la esterilla, y ahí quedaban. Aquí tenemos unas imágenes de síntomas del escorbuto en una lámina de un médico irlandés. La asistencia sanitaria fue siempre deficiente y escasa, y la suciedad y la humedad la dificultaron aún más. Es verdad que había un buque hospital en las armadas, pero si este buque se hundía, la asistencia de cada barco era muy escasa. Como dice el Quijote, un cirujano, un barbero o un sangrador. Pero ojo al dato, un cirujano por cada 1.300 soldados, un médico por cada casi 9.000. Tenemos constancia que en esa armada, en esas ordenanzas que yo les he puesto con anterioridad, la de 1633, sí que existía lo de incluir en el botiquín emplastos, aceites, preparaciones, jeringas y ese jarabe de limón. Hay numerosos tratados de cómo curar las heridas. Sobre el escorbuto y su tratamiento de Eugaleno, un médico que publicó ese libro en 1604, este otro, de Tratado de Teoría y Práctica de Cirugía sobre cómo coser heridas, del año 1678. Es decir, se habla del procedimiento de la cirugía de Dionisio Daza Chacón, que fue uno de los médicos más sobresalientes del siglo XVI. Aquí tenemos 2 grabados de época. Y si explicamos los remedios que se aplicaban, por ejemplo, en las lesiones por cañonazo, se procedía a la amputación y cauterización de las heridas con metal caliente o aceite hirviendo. Evidentemente no se podía aplicar la anestesia no existió hasta 1844. Entonces se empleaban apósitos con grasa animal para cerrar las heridas y se procedía a la maceración de vino y aguardiente, que era menos dolorosa, pero con más riesgo de supuración y gangrena. Aquí tenemos también otras 2 imágenes, otras láminas de cómo se trataban las heridas. Las lesiones abiertas por espadas o picas simplemente se cosían con hilo vegetal, ya digo, sin anestesia, a lo vivo, si acaso un poco de alcohol para atontar al paciente. Y las producidas por proyectiles, por flechas o por balas, eran las peores, las más difíciles de sanar, porque producían hemorragia interna, astillaban los huesos y luego aparecía la infección, la gangrena, si había que cortar la pierna o el brazo, o la muerte. Se aplicaban los ungüentos de minio, que eran óxido de plomo en polvo, pero no siempre fueron eficaces. Y yo en los archivos me encontré un documento que hablaba del ungüento de Aparicio.
al parecer un gitano vasco que afirmaba poder curar las heridas aplicando su emplasto, pero no encontré más documentos que me dijeran cuál era la fórmula de ese emplasto. No sé si fue un invento, un gitano vasco que se llamaba simplemente Aparicio. Los embarcados también tenían tiempo libre. ¿A qué dedicaban su tiempo libre? Como decía la canción de José Luis Perales, ¿no? Me parece que era. Bueno, pues hay que tener en cuenta que los días eran muy largos en el mar, con una convivencia compleja, porque eran muchos meses embarcados, ¿no? Buscaban evitar el aburrimiento y era el momento para cotillear, beber, murmurar, contar historias, leer en voz alta libros de caballerías, libros de santos, las famosas hagiografías, obras de historia también, de antiguos clásicos, por supuesto obras piadosas, y otros se dedicaban a escribir para sí mismos o para otros. También pasaban sus ratos libres jugando a los naipes, al ajedrez, a las carreras de animales, a los dados, a la taba, a los juegos de azar, que teóricamente estaban prohibidos, aunque muchas veces los propios mandos formaban parte de esas cimbas y hacían la vista gorda, ¿no? También encontraban tiempo para pescar, para representar obras de teatro, para participar en ceremonias religiosas y podían escuchar música con las chirimías, lo que tienen a la derecha de la imagen, un instrumento musical de viento-madera que se parece al oboe. Igualmente, también en ese tiempo libre recibían instrucción para las funciones que debían desempeñar en combate, se preparaban, se adiestraban, y eso les servía para fomentar la disciplina y el orden que debía guardar. Pero en los barcos hubo muchos accidentes, temporales, colisiones en bajíos y bancos de arena, vías de agua, fuego, rotura del aparejo, entre otros. Aquí tenemos 4 imágenes de la broma. La broma es un gusano de barco, es un molusco xilófago que carcomía la madera, vivía a base de eso. Tiene una pequeña concha con 2 valvas que es experta en perforar a través de las maderas y miren cómo deja la madera totalmente consumida. Este gusano de barco, que se llama Teredo navalis, se da especialmente en aguas cálidas, en aguas del Caribe. También entre los accidentes nos encontramos los incendios, la pérdida del timón o algo muy frecuente, los naufragios. La muerte por naufragio, bien en combate, bien por los ataques piráticos o corsarios o bien por las tormentas y mala mar. ¿Qué se hacía en un naufragio? Lo primero de todo, salvar el oro del rey, las joyas, piedras preciosas, los metales. Después se abandonaba el buque en esquifes, que eran las lanchas o los chinchorros, las embarcaciones auxiliares con lo valioso y las personas principales y marineros de fuerte complexión que les acompañaran. ¿Quién se quedaba a bordo? Mujeres, niños, si las había, enfermos, heridos y ancianos. Nada de salvar a los niños y a las mujeres primero. Hay un caso que merece ser contado y es el del galeón Vasa. No sé si han estado ustedes, espérese que han estado en Estocolmo y conocen este museo, el Museo Vasa. Fue construido este barco, lo tienen aquí, es un galeón entre 1626 y 1628 por orden del rey de Suecia, Gustavo Adolfo II Vasa, con el objetivo de ser el mayor y mejor buque de guerra jamás construido por la Armada sueca. Estaba destinado a participar en las guerras que se lidiaban entre Suecia, Dinamarca y Rusia y sobre todo con Polonia en el conflicto de los territorios escandinavos y bálticos. Medía 69 metros, 3 palos, podía sostener hasta 10 tipos de velas y pesaba unas 1.200 toneladas. Los galeones españoles estaban entre 500 y 800, como mucho, incluido la nao de la China o el galeón de Manila. Bueno, fue diseñado como una nave de guerra, por lo tanto, para aguantar tanto los embates enemigos como las tormentas, pero una vez empezaron los trabajos de construcción, el rey, caprichosamente, solicitó un puente extra de cañones, por lo que los planos tuvieron que modificarse sobre la marcha y para solucionar el problema, los constructores hicieron una superestructura con 2 cubiertas para los cañones, pero para compensar la posible inestabilidad de ser demasiado alto y poco ancho, metieron un lastre
en el fondo con 120 toneladas de piedras. Pero eso no fue suficiente para evitar que el barco más poderoso jamás construido se hundiera inexorablemente. El 10 de agosto de 1628 zarpó del puerto de Estocolmo y apenas 300 metros después de haber dejado tierra, una fuerte ráfaga de viento hizo que el barco se escorase, que comenzara a entrar agua por las puertas de los cañones y en poco tiempo el barco, que había sido el orgullo de la nación, se precipitó al fondo del mar junto a más de 30 de los 200 tripulantes que llevaba a bordo. Se construyó alrededor, en 1990, un museo, porque ese barco, 300 años después, pudo ser recuperado. Lo sorprendente es que en esas aguas gélidas el Teredo Navalis no había podido actuar y el barco estaba literalmente intacto. Por eso se construyó el museo alrededor. El Vasa es la nave del siglo XVII en mejor estado de conservación del mundo, porque está tal cual se sacó. ¿Qué otros accidentes se producían en un barco? Pues la acumulación de agua en las sentinas. La sentina es el punto más bajo en el interior del casco de una embarcación, donde va a parar al agua, que puede entrar por diversos motivos, por el eje de una hélice, por una escotilla con filtraciones. Bueno, lo que tenían que hacer era bajar a la sentina con una vela. Si la vela se apagaba, se entendía que era un pozo negro con gases venenosos, entonces había que achicar y limpiar todo bien con vinagre. En otros accidentes, o entre otros accidentes, se encontraron los incendios, que podía provocar el estallido de la Santa Bárbara de los barcos, es decir, el lugar en donde se custodiaba y guardaba la pólvora en otros lugares. Y además de los incendios hay que destacar el pavor que se tenía a los brulotes. Los brulotes eran unas embarcaciones pequeñas, sobre todo viejas, cargadas con material inflamable y explosivos, que se utilizaba para incendiar los grandes barcos enemigos abordándolos por sorpresa. Se lanzaban contra la eslora, contra el lateral de los barcos enemigos y enseguida provocaba el incendio. Fue un artefacto inventado por Federico Jambelli, un ingeniero, un oficial militar italiano que trabajó en los Países Bajos españoles, también en Inglaterra y también en España entre finales del 16 y principios del 17. En los barcos también había tiempo para la oración. La religiosidad se vivió muy intensamente. En un marino es algo lógico, porque está expuesto a las inclemencias meteorológicas, a los ataques de los enemigos. Ya les he dicho ese dicho, valga la redundancia: el que no sepa lo que es rezar, que vaya por esos mares, verá que pronto lo aprende sin enseñárselo a nadie. España, un país que lideraba la defensa de la catolicidad, educaba a sus ciudadanos en el temor de Dios. Los embarcados por eso percibieron enseguida su pequeñez en la inmensidad del mar, el miedo a lo desconocido. Y la religiosidad se puso de manifiesto en los rezos, en las invocaciones al avistar al enemigo o cuando había tempestad y tormenta. También fue evidente esa religiosidad en los adornos de los barcos, en los estandartes o en el propio nombre de los navíos: San Mateo, San Pablo, San Pedro, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora del Guadalupe, San Marcos. Aquí tenemos unas imágenes de los adornos de los motivos religiosos. La popa de un barco, en la primera imagen. En todos los barcos, hay que tener en cuenta además que en todos los barcos mercantes no había un sacerdote, era el maestre el que oficiaba el culto. Y en los barcos de guerra viajaba un capellán, que era el encargado de la asistencia espiritual de los embarcados y del auxilio a los moribundos. Lo que se hacía entonces era oficiarse lo que se llamaba la misa seca o misa náutica, que no tenía consagración. La misa se hacía, por lo tanto, en tierra, antes de zarpar las naves para una jornada naval, con la solemnidad necesaria, con los ornamentos sagrados, el cáliz y las sagradas formas. Y lo que se hacía a diario era rezar al amanecer unas oraciones, un salve o algunas letanías al atardecer. En los días festivos se improvisaba un pequeño altar, se oficiaba una misa, pero la náutica. Y en el ceremonial marítimo pues se mezclaban desde siempre las voces los sonidos de las chirimías, el clamor de las voces, el ruido de los cañones, de los arcabuces y de las órdenes de combate. Era todo muy difícil de combinar, muy complicado para escuchar. Si se avistaba al enemigo se multiplicaban los chillidos pidiendo la intercesión mariana o la de algún otro santo. Los motivos religiosos también se llevaban en los estandartes de los navíos. Hoy en día esta imagen sería imposible. Santiago Matamoros aplastando a no se podría llamar ni Santiago, bueno, Santiago sí, pero Matamoros no. Y aquí tienen un estandarte.
En los barcos había mucha superstición, no salir en martes, todavía hoy, sí, y la convicción de existencia de criaturas terroríficas, serpientes marinas, grandes abismos, el fuego de San Telmo, en fin, patrañas de todo tipo. Aquí tenemos una imagen de las distintas medallas y crucifijos que se han encontrado por la arqueología submarina. Desde la cruz, una cruz de San Juan de Jerusalén, un libro de oraciones donde figura el buen pastor, etcétera, etcétera. Esta arqueología submarina es una disciplina que en España tiene base en unas excelentes escuelas en Galicia y en Cartagena y está teniendo unos grandes éxitos en la recuperación de objetos hundidos de los pecios. Bueno, voy terminando. Los tercios utilizaron lo que se llamó el camino español en sus desplazamientos para sus lugares de destino, en especial las tropas que iban destinadas a Flandes. Ya saben que había un refrán, nacían en España, se formaban en Italia y morían en las tierras sublevadas de los Países Bajos, de la antigua Holanda, ¿no? España, mi natura; Italia, mi ventura; Flandes, mi sepultura. En los momentos en los que este camino español resultó impracticable o quedó cortado literalmente, pues el envío de tropas se tuvo que hacer a otras zonas del continente y se realizó por mar. Y hay que tener en cuenta que los tercios embarcados desarrollaron multitud de acciones: combate naval, operaciones anfibias ofensivas, con un elevado número de soldados, muy útiles en la exigencia de una adecuada combinación de choque y de fuego, de una inmediata reacción ante imprevistos y contraofensivas. Tienen unos mapas de la época que reflejan cuál era el itinerario. Y los tercios no fueron invencibles. A mí me da rabia contar siempre esto, pero no es del mar, pero sí hay una película, y además española, la única película que se ha hecho sobre los tercios, que se llama El capitán a la triste, ¿no? Me parece que se llama A la triste, a secas, que lo que conmemora al final de la película es una derrota española. Vamos a ver, es que no hay victorias españolas suficientes como para hacer un cine brillante, bélico, que demuestre la grandeza de nuestros tercios. Que tenga que poner una derrota, que además fue una derrota bastante cuestionada, pero enseguida los franceses, la batalla de Rocroi, los franceses enseguida dijeron que había sido una victoria aplastante. Bueno, yo decía que los tercios obtuvieron sonadas y conocidas victorias. La victoria de Lepanto, sin duda alguna, el éxito o asedio a Malta contra los turcos, pero también tuvo grandes fracasos. El fracaso de Argel o esta imagen que refleja la jornada de Inglaterra de 1588, o esta otra que fue la batalla de las Dunas de 1639, por citar tan solo algunas. Los tercios actuaron en la construcción de puentes, en el paso por ciénagas y lagos helados, en escenarios lacustres y fluviales, con niebla, intenso frío, aguas cenagosas, inhóspitas, vadeando ríos, atravesando canales y mares. También en batallas campales, en asedios o en combates de menor importancia, en acciones anfibias, como he señalado con anterioridad. Y lo hicieron con distintas tácticas, dependiendo si combatían en el Mediterráneo o lo hicieron en el Atlántico. En las jornadas navales que se desarrollaron en el Atlántico hubo además dos graves problemas añadidos: la presencia de corsarios y piratas y la falta de un puerto en el que poder refugiarse los barcos españoles. Y tenemos esta figura, que bien supo nuestra insigne pluma, Miguel de Cervantes, plasmar con palabras, uniendo la espada, la mar y la pluma, en varios de sus capítulos de su obra magistral Don Quijote o en El cautivo de Argel. Esta imagen, pintada por el pintor de batallas Augusto Ferrer Dalmau, refleja cómo fue herido. Tenía 26 años cuando se embarcó, iba en un esquife, una embarcación auxiliar de la galera marquesa. Era muy pendenciero en su juventud, su familia era muy pobre, no tenía dinero para pagar un rescate. Estuvo seguramente en segunda fila porque no tenía la preparación adecuada, seguramente no llevaría ni siquiera un arcabuz, sino alguna bomba incendiaria que lanzar. Y cuando entró en combate prefirió morir o intentar luchar que no morir enfermo con fiebres como estaba. Bueno, recibió un disparo de arcabuz, 3 heridas, 2 de ellas en el pecho, la tercera en la mano izquierda, durante esa batalla de Lepanto.
la mano nunca le fue amputada, o sea que lo de manco es relativo, pero es así como cuando se le conoce. Cuando regresaba a España tras la batalla, su galera fue interceptada por unos piratas argelinos. Él llevaba una carta de recomendación por lo bien que había luchado, firmada por Juan de Austria. Cuando lo detuvieron y lo apresaron, debieron pensar que era una persona muy importante por la cartita de recomendación que llevaba, y fue llevado a Argel preso durante 6 años hasta que se pudo pagar el rescate. Bueno, pasamos a la última parte de mi intervención. ¿Qué ocurría después cuando terminaba una jornada naval, cuando se acababa ya y el objetivo estaba cumplido o no, con victoria o con derrota? Pues ahora nos toca desembarcar para saber qué ocurría cuando los soldados y los marineros se licenciaban. La verdad es que se encontraban con una durísima realidad, porque no había pensión asegurada al final de sus días, no contaban con un sistema de jubilación, no tenían la garantía de cobrar pensiones o deudas pasadas, y muchos de ellos se vieron obligados a vivir de la caridad de sus camaradas, de la compasión de algunas instituciones o de su capacidad para reintegrarse en la vida civil. Se les califica de soldados viejos o soldados estropeados para distinguirlos de los bisoños. Fíjense qué curioso, o sea, los soldados viejos o estropeados, así aparecen en los documentos de Simancas. Viejos o estropeados son los experimentados, los que tenían alguna tara física después de muchos años sirviendo al rey en campañas variadas, y venían pues cojos o enfermos y demás. Y se diferencian de los soldados bisoños, que eran los soldados que se iban a formar a Italia y que, como no sabían en qué consistía su formación, a los que les enseñaban, ellos les decían en italiano: «Ho bisogno de», necesito esto, necesito de otro. Y al final se quedaron con ese nombre, con soldados bisoños, que eran los que necesitaban literalmente de todo. Bueno, pues a esos soldados su vida final dependía del grado de invalidez o discapacidad que tuviera, el lugar de asentamiento, la edad o la posibilidad de lograr una gratificación real por haber destacado en sus acciones navales o militares. La documentación que se refiere a todo esto es muy abundante y se refiere sobre todo a peticiones de pagos atrasados de varios años, el cobro de lo adeudado a las naves embargadas por parte de las viudas de sus dueños o a las liquidaciones de las herencias testamentarias. Esto es el resultado de los soldados tullidos. Por eso recurrían con demasiada frecuencia a las instituciones de caridad, a las religiosas también, porque sabían que allí tendrían garantizado su alojamiento en una celda, su sustento, además de la asistencia sanitaria y religiosa. O también se dedicaran a pulular por la corte en busca de pensiones o cargos. Otros, los que regresaban, los más afortunados, llegaban a sus lugares de origen, donde con suerte, tal vez con mucha suerte, les esperara a alguien o tuvieran de quién o de qué ocuparse. Pese a su triste final, no debemos olvidar que sus hazañas pesaron más que sus derrotas, que su valerosa actuación fue mucho mayor que sus deserciones y motines. Con todo, y termino aquí, no olvidemos que a lo largo de siglo y medio fueron los soldados más admirados y más temidos de Europa. Muchas gracias. Muchas gracias, Madalena, por esta brillante y amena disertación, que creo que nos ha acercado bastante a la penosa y disciplinada vida de los tercios embarcados. Vamos a abrir un breve turno de preguntas y, como siempre, les ruego que sean muy concisos en el planteamiento para una mayor participación. El turno será reducido por la hora. Porque me he pasado. Pasar un micro. Muchas gracias por la conferencia, ha sido exquisita. Y no sé si conoce si conoce alguien la película La Kermesse Heroica de Feyderer, prohibida en Bélgica precisamente por la presentación de los tercios españoles con una visión
completamente distinta a lo que nos han contado muchas veces, ¿no? Les temen y resulta que son unos caballeros de pies a cabeza. Prohibida en Bélgica precisamente porque parece ser que durante la Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial suponía una humillación para los belgas, ¿no? Como ese comportamiento. No se repone esa película en España y no sé por qué. Que no sé qué, perdón. No, que no es frecuente verla, incluso en Internet es bastante difícil. Es una producción maravillosa de Jacques Federer, es muy antigua. Yo la tengo grabada porque la pusieron hace muchísimo tiempo y yo se la pongo a mis alumnos porque es una ridiculización de lo que fue la presencia española en los Países Bajos. Por desgracia y por los planes de estudio que tienen ahora nuestra gente joven, que es lo mejor que tenemos los que ya nos estamos haciendo mayores, es que no conocen la historia de España. No saben que Holanda, Bélgica, Luxemburgo fueron españoles desde una herencia que decidió Carlos I y que los del sur, Bélgica y Luxemburgo, hasta 1713, los llamaron los Países Bajos, siguieron formando parte de España, igual que Nápoles y Sicilia, y es una lástima. En el caso de la película, que yo la pongo para fomentar lo que significó la revuelta de los Países Bajos, cómo llegan, cómo se ríen los gobernadores, y la película no tiene desperdicio, además yo les aliento a los alumnos y provoco polémica. Y lo que he contado antes es una verdad. A mí me decían algunos profesores norteamericanos, si nosotros tuviéramos vuestra historia, estaríamos llenos de películas ensalzando a un Blas de Lezo, por decir un Blas de Lezo, o a un Lope de Figueroa que he mencionado con anterioridad. Entonces, es muy triste que la única película que se haya hecho sobre nuestros tercios sea, como he dicho antes, sobre una derrota, una de las películas más caras de la historia de España, basada sobre varios libros, y que está bien, o sea, ver a Viggo Mortensen allí vestido de tercio y las 12 salvas, la recreación es buena, pero no deja de ser triste, porque si no conocemos nuestra propia historia, es imposible que entendamos nuestro pasado. Es imposible que asumamos nuestro presente y será muy difícil que podamos prever si se puede hacer el futuro. Gracias. Bueno, yo quería formular una, en vista de que nadie se anima, en relación a la presencia de tropas extranjeras embarcadas. O sea, hay que decir, por supuesto, habría tropas españolas, pero qué presencia había de esos turistas a los que aludíamos, de otras nacionalidades. A mí siempre me gusta aclarar un poco lo que he dicho en la conferencia. O sea, dice, el ejército hispano, la violencia del ejército español, que dicen siempre. Y entonces siempre aclaro, ojo, que estamos hablando de un 10-12% españoles. El resto lo componen una variedad de porcentajes de otras naciones. Y podían convivir perfectamente una pica alemana con un arcabuz español y con un mosquetero italiano. O sea, lo hacían a la perfección. O incluso un irlandés, que los tenemos. Entonces, obviamente en el mar las picas no se utilizaban, pero era frecuente encontrar extranjeros que se sumaban a la política defensiva o ofensiva española y constituían un número. Sobre todo los tercios lograron poner en marcha lo que se llama la camaradería. Convivían de tal manera que eran capaces de prestarse la plata a la mucha o poca que tenían, porque acababan teniendo una relación de amistad y de compañerismo muy poco frecuente en otros ejércitos. Y eso hablaban en el idioma que fuera, porque muchos no se entendían más bien por señas, porque muchos de ellos no hablaban naturalmente ni el italiano y el español se podían entender, pero con un valón o con un alemán difícilmente. Pero convivieron bien. Y al hilo de esto, ¿qué parte de la leyenda negra puede ser atribuible precisamente a esas tropas extranjeras? Porque se han visto grabados de atrocidades supuestamente cometidas por españoles que resulta que analizando el grabado resulta que eran alemanes. Pues eso empezando por ahí. Segundo, porque las últimas investigaciones, creo que fueron del año pasado, haciendo un estudio de ADN de los holandeses actuales, el porcentaje que tienen de españoles es mínimo.
siempre se ha dicho que los violadores españoles que llegaron, asaltaron y todas esas cosas. Hay que tener en cuenta que es verdad que cometieron barbarie y además eso hay que decirlo. En la leyenda negra hay cosas que son reales y cosas que no lo son. Pero hay que aclarar varias circunstancias. Uno, ¿quién conforma la leyenda negra? Los enemigos de España. Luego, es como cuando llegan los Borbón a España, la dinastía Borbón a España en 1700, ¿qué hacen? Pues poner de vuelta y media a Carlos II de Austria, que era un enfermo, que era un hechizado, que era un trastornado, que era mínimamente, pues no, se está poniendo de manifiesto que no era mínimamente nada, que duró 39 años a estar enfermo, que se rodeó de gente valiosa, que nació un despertar científico, demográfico y económico. O sea que todo depende de quien lo diga y cómo lo diga para ensalzar precisamente lo que ellos vienen a hacer o lo que ellos han hecho. Después, a los niños de Holanda se sabe, se les asusta diciendo que viene el duque de Alba y no que viene el coco. Bueno, eso es una leyenda, pero es verdad que cuando empezaron a contarse las hazañas de los españoles allí, se contaban solo lo negativo. La Inquisición también hizo su daño, la Iglesia hizo su daño, pero fueron siempre ilustradas por un holandés, un maestro, un ilustrador holandés que se llamaba Theodor de Brie, que se dedicó a poner auténticas barbaries. O sea, hay unas escenas de esas láminas, que si buscan Theodor de Brie, donde tenemos a un gigante duque de Alba haciendo así con las manos, comiéndose a los niños, que dicen, bueno, es que eso no existe, o a personas ensartadas y aparecen. Bueno, pues serían españoles, algunos, pero naturalmente de ese 12%, pues el resto también, sin duda alguna, fueron belgas contra holandeses, como fueron los italianos, los que estaban al servicio del rey de España, que era por quien luchaban y era quien les pagaba, cuando le pagaba, también es verdad. O sea que lo de la leyenda negra, afortunadamente hoy en día están saliendo muchas obras que reivindican un poco lo que significa la leyenda negra y sobre todo los españoles hemos tenido mucha culpa porque nos hemos creído nuestra propia leyenda negra. Empecemos a defender que España, pero sin complejos, España fue grandiosa durante una época de la historia que ahora en los planes de estudio no se va a estudiar. Los niños, la gente joven no va a saber que fue un imperio. La gente va a empezar a estudiar. Ahora los niños van a empezar en 1812, con lo cual todo desde los reyes católicos, no van a saber quiénes son los reyes católicos, quién fue Felipe II, quién fue el conde duque de Olivares, y eso en sí mismo es una tragedia, sobre todo porque la información que llega es una información tergiversada por política y por religión también. Perdón, es que me asalto con eso. Sin duda. Siempre los defectos. Es que nos hemos creído nuestras propias mentiras. Yo digo siempre la Armada Invencible. Vamos a ver. En los documentos no aparece esa expresión. Armada Invencible se la inventó un secretario de Isabel I, ridiculizando o burlándose de la armada que venía de España, que al final luego fue derrotada. Vale. Entonces, se llama Felicísima Jornada de Inglaterra, o se llama la Empresa de Inglaterra. Y desde 1988, un equipo de marinos y de profesores, entre los cuales yo me incluí, decidimos llamarla la Gran Armada de 1588. Yo reivindico a todos el que quiera escucharme, en las esquinas, a todo el que puedo, decir que tiene que ser la Gran Armada de 1588. Pero es más, sobre esa cuestión, los ingleses defendieron que había sido una gran victoria. Y no fue así. O sea, la arqueología submarina nos ha demostrado que en el Canal de la Mancha se cruzaron muy pocas andanadas de cañones, porque la armada inglesa tenía que estar muy pegada a la española, porque los barcos eran más pequeños y sus andanadas eran más cortas. Y fueron detrás durante un tiempo, se cruzaron 2 o 3 tiros, o 2 bolaños se lanzaron, y la armada, efectivamente, que iba a ponerse de acuerdo con Farnesio, que iba a reclutar 30.000 hombres, no pudo nada más que ver pasar la armada porque no había llegado a tiempo el aviso.
Y luego las tempestades, no llevé a los hombres a luchar contra las tempestades. Es verdad. O sea, tuvo que girar hacia el norte de Escocia y hacia el norte de Irlanda, y muchos fueron masacrados por irlandeses, curiosamente católicos, pero enemigos, porque formaban parte de Inglaterra. Y en Escocia, entonces, fueron masacrados, pero todavía en Inglaterra, cada año, y sobre todo en Escocia y en Irlanda, se celebra lo que fue aquel acontecimiento y tal y cual, como si esa invencible armada la destrozamos, la machacamos, y a partir de entonces España no fue nada. Y mire usted por dónde, y no me voy a enrollar, de verdad. Los ingleses, convencidos de que el poder naval español estaba destruido en 1588, tuvieron la osadía, Drake tuvo la osadía, Sir Francis Drake, no olvidemos, corsario, al servicio de la reina, con patente de corso, organizó una expedición que se llama la Contraarmada, 1589. En Inglaterra no se habla de eso, porque resultó un fracaso, porque Drake desoyó los consejos de la reina, porque lo que tenía que hacer era atacar las flotas de Indias, y él pensó que la flota de Indias había llegado a La Coruña y atacó La Coruña. Y el pueblo español, que es así de generoso, una de ellas, María Pita, la defendió, y los ingleses huyeron, perdonen la expresión, con el rabo entre las piernas, ¿vale? Y entonces llegaron, pero la contraarmada no se explica, no se estudia en Inglaterra. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó con Drake? Que se marchó al ostracismo más absoluto, porque la reina, viendo que le había traicionado, ya no volvió a confiar nada de él. Pero se habla de la decadencia española de ese periodo porque los ingleses los habían vencido en 1588. No, todavía en 1596 y en 1597 España es capaz de llevar 2 armadas más a luchar contra Inglaterra. Así que no nos cuenten nuestra historia otros, que la contemos nosotros mismos con conocimiento de causa. Perdón, que me he enrollado. Que me enrollo. Pues, con permiso, Lola, yo creo que habrá que, con este turno de preguntas, pues damos por concluida esta charla, no sin antes reiterar nuestro agradecimiento a Magdalena, a la doctora Picorrales, y por supuesto a nuestros compañeros de edición audiovisual, de comunicación y cultura científica, y por supuesto a todos los asistentes, tanto los que nos acompañan hoy en esta sala como los que nos siguen en streaming a través de nuestro canal de YouTube. Quisiera agradecerles por tanto su presencia. Para finalizar, una cosita. Quisiera recordarles que la próxima conferencia va a tener lugar, la del próximo jueves 14 a las 19:30 horas, será en el Palacio de Polentinos. Ténganlo presente los que quieran asistir. No se me despiste, ¿vale? Y ahora sí, gracias a todos por su atención.